Gracias por continuar junto a nosotros y mucha atención que la pandemia de coronavirus modificará la forma de sufragar en los comicios del 7 de febrero en Ecuador. Los votantes deberán evitar aglomeraciones. Hablaremos con el cónsul en Londres, Pablo Roldán, sobre este tema y otros relacionados con esta fecha electoral. Cónsul, bienvenido, gracias por atendernos a esta hora. Muchas gracias, Orlando. Siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Cónsul, primero hablemos de lo que se va a elegir el 7 de febrero del presente año. ¿Qué elegirán los ecuatorianos cuando vayan a las urnas ese día? Bueno, estas son elecciones generales. Entonces, lo que se elige es presidente y vicepresidente. Se elige también 15 asambleístas nacionales y 2 asambleístas por el exterior. En este caso, en el caso de los votantes que están en Reino Unido, se elige por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. Y también se eligen 5 parlamentarios andinos. Este será una elección atípica, cónsul. ¿Cómo está planeado este calendario electoral? ¿Cuándo será, por ejemplo, la primera vuelta y, de ser necesario, qué fecha tiene la segunda en caso de que los ciudadanos deban regresar nuevamente a las urnas? Bueno, la primera vuelta está planificada para el 7 de febrero. La segunda vuelta, en caso de haberla, es para el 11 de abril. Eso es a nivel nacional y en el exterior también. ¿Quiénes son los candidatos, cónsul? ¿Dónde podremos encontrar nosotros más información sobre todos ellos? Bueno, es una papeleta amplia, son 16 candidatos, 16 binomios. La información, bueno, está disponible en la página del CNE. Algo interesante y que se realizó por primera vez en este año es el debate obligatorio de todos los binomios que se realizó este fin de semana que pasó. La retransmisión de esos debates, por ejemplo, para que la gente pueda conocer las propuestas y conocer más a detalle lo que plantea cada candidato. Está disponible, por ejemplo, en las páginas de redes sociales del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, CNE Ecuador. Asimismo, en la página web del CNE, pues cne.gov.es, se puede encontrar toda la información relativa a estas elecciones, por ejemplo, los planes de trabajo de los candidatos y sus binomios, ¿no? ¿Cuántas personas están habilitadas para sufragar, para participar en estos comicios este año? En el Reino Unido son 6.636. Ha incrementado el padrón, constantemente está incrementando. Por ejemplo, en las elecciones anteriores tuvimos alrededor de 5.800 que estaban empadronados. El año pasado hubo una consulta popular. Este año son 6.636 los ecuatorianos que están habilitados para votar aquí en el Reino Unido. Hace algún segundo mencionábamos que estas serían unas elecciones atípicas por aquello de la pandemia. ¿Cómo participarán los ciudadanos, sobre todo los que estamos en el exterior, para poder sufragar y ejercer el derecho al voto, cónsul? Bueno, la autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral, es quien ha definido los protocolos. El voto se va a mantener de manera presencial, pero es importante que la ciudadanía observe los protocolos de bioseguridad, el uso obligatorio de mascarilla, que es algo que bueno, acabamos de escuchar el mensaje del primer ministro británico, es algo que ya es obligatorio para todos y en todo lado prácticamente. El distanciamiento social. Eh, ya específicamente en cuanto al desarrollo del proceso electoral, estamos exhortando a la ciudadanía para que vamos a necesitar mucha colaboración de parte de la ciudadanía en el sentido de que acuda a votar únicamente la persona que va a ejercer el voto, que acuda a votar únicamente la persona que haya comprobado que está empadronada. Estamos publicando en la página de Facebook y a través de correos electrónicos también el enlace donde las personas pueden consultar si es que efectivamente están habilitados para votar aquí en el Reino Unido. Lo que sucede, por ejemplo, es que muchas personas que han venido desde España o directamente desde el Ecuador no han cambiado su domicilio electoral. Van a seguir constando en España o en la ciudad del Ecuador donde vivían. Esas personas no van a poder votar en el Reino Unido, sino que les correspondería estar en otro sitio, ¿no? Entonces es importante para evitar aglomeraciones que la gente confirme, que los compatriotas confirmen
si es que están habilitados para votar aquí en el Reino Unido y solamente acudan las personas que van a votar. Asimismo, una vez que se vota, es importante que abandonen el recinto electoral para evitar la acumulación de gente, ¿no? Normalmente en las elecciones es un evento en el que se encuentra uno con conocidos, con amigos, en fin, se quedan conversando. Este año, por las circunstancias, va a tener que ser distinto. Tenemos que hacer todos conciencia de que estamos pasando una pandemia, ¿no? Y es importante que haya colaboración por ese sentido. Claro, usted muy bien lo dice, cónsul, en Latinoamérica, a diferencia de lo que ocurre aquí, sobre todo en el Reino Unido, las elecciones, esta fiesta electoral es un gran evento y normalmente siempre se lleva a cabo con muchas personas que son del entorno familiar o los amigos para ir a sufragar. ¿Qué pasa, cónsul, con las personas que padezcan del coronavirus? Está disparada la nueva cepa, la propagación es masiva actualmente, a diferencia del primer pico, y ellos tal vez no pueden ir a sufragar en las elecciones generales del domingo 7 de febrero del presente año. ¿Podrán evitar la multa de $40? Esto es más o menos el equivalente al 10% del salario básico de una persona del Ecuador. Bueno, el voto en el exterior no es obligatorio, es facultativo, así lo establece el Código de la Democracia, desde que se instituyeron las elecciones en el exterior, ¿no? En ese sentido, si es que alguien está empadronado en el exterior, es prueba suficiente para demostrar que reside en el exterior y por tanto no está obligado a votar, lo que no sucede para las personas que residen en Ecuador, ¿no? Donde el voto sí es obligatorio. Entonces, sí, o sea, si alguien está con síntomas de COVID o estuvo en contacto, tiene sospecha de que puede tener el virus, es preferible que se abstenga de acudir al recinto electoral. En todo caso, es previsible que haya una segunda vuelta, será en el mes de abril. Esperemos que las situaciones mejoren también para esas fechas en cuanto a la pandemia, ¿no? Pero el voto en el exterior es facultativo, siempre ha sido facultativo, no es obligatorio, entonces las personas que residen en el exterior están exentas de la multa si es que no sufragan en caso de que tenga que ser de esa manera, ¿no? Importante hacer esta aclaración, no solo porque no lo van a multar, porque no se exige a las personas del Ecuador que están en el exterior que asistan a sufragar, pero si tiene el virus y usted quiere ejercer su derecho, es mejor que evite las aglomeraciones y permanezca en casa. ¿Qué se necesita para poder votar, cónsul? ¿Qué documentos deben llevar y qué paso previo tuvieron que haber hecho los ciudadanos del Ecuador para acercarse a las urnas este 7 de febrero? Bueno, como paso previo, es obligación de todos los ecuatorianos actualizar el domicilio electoral. Es la misma situación y esto siempre lo pongo de ejemplo con los compatriotas. Si es que uno, por ejemplo, vive en Guayaquil y luego se muda a vivir en Quito, si es que no actualiza el domicilio electoral, va a tener que seguir desplazándose a Guayaquil o a la ciudad donde vivía antes para votar. Lo mismo sucede en el exterior. Es obligación de cada uno de nosotros actualizar el domicilio electoral. El CNE para ello, la autoridad electoral establece fechas. La fecha tope para hacer el cambio de domicilio electoral fue el 14 de junio. Se habilitó el servicio en línea por el contexto de la pandemia precisamente. Eh, Cerca de 1.000 personas hicieron el cambio de domicilio electoral en este año, por eso el incremento en el padrón. Entonces ese fue el paso previo, el requisito previo para poder votar aquí en el Reino Unido. Ahora, en cuanto a los documentos, deben presentar su pasaporte o su cédula ecuatoriana, cualquiera de los dos documentos, no importa que esté caducado. Eso es importante. Muchas veces, a veces la gente no se percata, por ejemplo, y ha llevado solamente el pasaporte español o británico al día de las elecciones y lastimosamente ese documento no es habilitante para votar. Tienen que ser los documentos ecuatorianos, sin importar que estén caducados, reitero. Finalmente, cónsul, agradeciéndole su presencia para esta jornada electoral que tendrá lugar el domingo 7 de febrero del 2021. ¿Dónde serán aquí en el Reino Unido, en Londres, las elecciones y cuáles serán sus horarios? Bueno, el recinto electoral está ubicado en Pimlico, es en 47 Cumberland Street, SW1V 4LY. Es en la iglesia de los Santos Apóstoles de Pimlico, y el horario es de 9 a 19 horas. Toda esta información la estamos publicando periódicamente en la página de Facebook del consulado y asimismo a través de la lista de distribución de correos, ¿no?
está llegando a la gente a sus correos electrónicos o pueden consultarla en Facebook también. Cónsul, yo lo voy a comprometer y vamos a pactar, si usted me lo permite, una nueva entrevista, bien sea un día después de estas elecciones, para entregar un registro de cómo fue el comportamiento en las urnas aquí en Londres con relación a estos sufragios que se llevarán a cabo el 7 de febrero. Y al mismo tiempo, si la pandemia nos permitió, obviamente, acudir de manera masiva a esta fiesta electoral. Gracias, cónsul, por atendernos a esta hora. Sí, sí. Tal vez una puntualización, Orlando. Señor. Bueno, hemos hecho las consultas con el gobierno británico también. Las medidas se tomaron las nuevas medidas se tomaron a partir del 4 de enero. Entonces, en ese sentido, el gobierno británico nos ha aclarado que uno de los motivos legales que sí justifican salir de casa es participar en elecciones, precisamente. Entonces, para mayor tranquilidad de los votantes, ¿no? Aquí aflora otro interrogante, cónsul, porque yo le puedo decir a una autoridad en la calle que me detenga, porque debo justificar mi presencia en las vías del Reino Unido, ya que estamos en un confinamiento, que me dirijo al centro electoral a votar, a participar en unas elecciones. ¿Qué le puedo yo mostrar ese día? ¿O ellos de por sí dan por descontado que están enterados de que ese día se llevan a cabo unas elecciones en el Ecuador y por ende me permite desplazarme hacia ese sitio? Bueno, el gobierno británico está al tanto de que hay las elecciones. Como le indiqué, son ellos quienes nos han dado el visto bueno y nos han aclarado que uno de los motivos que se permite es celebrar elecciones, ¿no? El visto bueno por las regulaciones, no es que ellos tengan que autorizar las elecciones, pero en este contexto sí era importante hacer la consulta. El gobierno británico está al tanto y estamos manteniendo la coordinación con la policía diplomática, que es la que se encarga de este tipo de temas, para que el menor número de inconvenientes y que todas las unidades estén al tanto de este evento el domingo 7, ¿no? Cónsul, ¿solo se puede votar aquí en Londres o hay otros puntos en el Reino Unido donde se puede hacer el sufragio? Únicamente en Londres, es el único recinto que existe en el Reino Unido. Muy bien, cónsul, estaremos dando más información al respecto antes de esta fecha importantísima para los ecuatorianos. El domingo 7 de febrero se llevan a cabo las elecciones generales. Gracias, cónsul, por atendernos a esta hora. A usted, Orlando. Mucho gusto.